Ya sea que haya visto o no los últimos 3 años como un sueño o una pesadilla, COVID-19 ha dejado su marca en todos nosotros. En el podcast de hoy voy a hablar con los doctores Mario Cold y David Ramos y van a hablar hoy de sus experiencias en la unidad de cuidados intensivos y el departamento de emergencias respectivamente y las lecciones que han aprendido de COVID-19. Esto es Ask the Experts, el podcast de Salinas Valley Health. Yo soy Virginia García. Doctores, gracias por su tiempo el día de hoy. Vamos a ponernos un poco al día aquí, después de todos estos años de COVID y lo que todo el mundo ha vivido, tanto en el servicio de urgencias como en otros departamentos. Doctor Ramos, voy a empezar con usted. ¿Cómo se preparó mentalmente para lo que venía, si es que se podía hacer eso? ¿Fue tan malo como pensó o quizás fue hasta peor? It was worse. A lot of these things I'm used to, Fue peor. A muchas de estas cosas estoy acostumbrado, tú sabes. Compartimentando el desastre, soy un gran negador, ¿verdad? Así que vi el agua salir como si fuera para un tsunami. Y yo estaba como, no es tan malo. Y después empezó a venir hacia nosotros. Y todo mundo actúa de manera diferente, tú sabes. Ya sea que estás en una sala de emergencia o arriba en la unidad de cuidados intensivos o algo así, ¿correcto? Y pues yo siempre estoy minimizando lo que veo. Me preparo, tú sabes, tengo mis cosas listas para lo malo, pero había un tipo en nuestro grupo, el doctor Nicholas Grinson, que estaba viendo la información. Él es un tipo muy inteligente en estas cosas, aun cuando está en el extranjero. Y era como, no creo que esto es real. De cualquier manera, nos estábamos preparando mientras venía. Y otra cosa fue que nuestra respuesta fue multifacética. Estábamos pensando que iba a ser una mala oleada de la gripe y teníamos un tipo que manejaba nuestra área en la preparación de emergencias. Él había venido anteriormente en abril, así que era como un tipo de piloto automático. Él ya se había preparado consiguiendo tiendas de todos modos para lo que pensábamos que iba a ser un mal año de gripe. Y la otra cosa que él hizo fue simplemente fortuito, pues tenía un grupo de nuestro departamento de enfermería tomando el curso FEMA en Alabama. Así que nuestras enfermeras ya habían atravesado por este proceso aún antes de que el COVID estuviera allí y sincronizó todo muy bien. En cuanto a lo que me preguntas sobre mi preparación mental y física, yo trato de prepararme para lo peor una vez que decido que ya viene. Me tomó una semana o dos decidir si ya viene y necesitamos prepararnos. Así que para responder a tu pregunta, en parte es negación y la otra parte es entrenamiento en la carrera, estar preparado para lo peor. Y eso siempre está allí, es parte de mi naturaleza. training, be prepared for the worst, and that's always there. I have that in my quiver to pull out. Doctor Cole, ahora le pregunto a usted, ¿cómo se preparó mentalmente para lo que venía? Cuando pensamos acerca del COVID y todo lo que implica, ¿fue tan malo como pensó que iba a ser o potencialmente peor? I read as much as I could the online reports about what was happening in New York. Sabes que leí todo lo que pude en los reportes en línea acerca de lo que pasaba en Nueva York y pude prepararme mejor para lo que se convirtió en una experiencia muy difícil para todos nosotros. Turned out to be a very difficult experience for all of us. Sí. Y me pregunto si podría hablar un poco más acerca de esto. Todos escuchamos cosas, noticias, redes sociales, lo que sea, pero usted, especialmente como profesional médico, ¿cómo se preparó para lo que se le venía encima? By reading the reports from other folks who experienced the crisis before us, Al leer los reportes de otras personas que experimentaron la crisis antes que nosotros, pude entender que íbamos a tener episodios o instancias en donde íbamos a tener poco personal, mucho trabajo, y nos íbamos a quedar sin algunos materiales, medicamentos, camas, ventiladores. Pasamos mucho tiempo preparando maneras alternativas para ventilar y sedar pacientes. Afortunadamente para nosotros, nunca nos quedamos sin ventiladores, pero tuvimos que cambiar algunos de los medicamentos que usábamos para la sedación porque nos quedamos sin estos. we ran out of ventilators, but we did have to change some of the medications we were using for sedation because we did run out.
Entiendo. Y al hacer alguno de estos podcasts y hablar con el doctor Ramos, él había mencionado que había cierta preparación que se había hecho para todo lo que el mundo pensaba que iba a ser una mala gripe antes de que COVID llegara y que luego pudieran aplicarse a COVID en términos de número de pacientes y de la cantidad de casos que provocaron una inundación y demás. ¿Estoy en lo cierto? Correct. We knew that there would be a number of patients requiring life support in the form of mechanical. Correcto. Sabíamos que habría un número de pacientes que requerirían soporte vital en forma de ventilación mecánica. Cada hospital tenía un número limitado de ventiladores y creo que teníamos 20 o 30. Pero leyendo los reportes de noticias, sabíamos que podrían no ser suficientes, y el hospital ya había investigado en varios dispositivos diferentes que podían ventilar más de una persona en la misma máquina. Así que cuando inició la crisis sabíamos que estaríamos bien con los ventiladores por arriba de nuestra capacidad usual, y eso nos tranquilizó. Luego también investigamos medios alternativos de sedación con fármacos que no utilizamos habitualmente para sedar a los pacientes porque la sedación es una parte muy importante para mantener a alguien cómodo con un respirador. Afortunadamente, para la mayor parte, tenemos la mayoría de los medicamentos que se requieren, pero ocasionalmente tuvimos que usar algunos agentes alternativos para sedar pacientes. That we were required, but occasionally we actually had to use some of the alternative agents to sedate patients. Ujú. Doctor Ramos, de vuelta con usted. ¿Cómo han sido los últimos 3 años para usted y sus colegas en el departamento de emergencias? Quiero decir, he estado en el departamento de emergencias durante COVID y he visto a doctores y enfermeras con equipo completo de protección personal y parecía algo como extraído de una película, algo que nunca esperé ver. Así que me preguntaba, desde su perspectiva, ¿cómo han sido las cosas en la sala de emergencias? Well, I mean, the first thing you run into is, it slows you down because all of a sudden you're trying to decide. Bueno, la primera cosa que te encuentras es, tú sabes, te detienen porque de repente estás tratando de decidir quién y quién no es positivo para COVID. Y primero, pues, estábamos luchando para obtener pruebas. Pero cualquier habitación a la que entraras tenías riesgo de COVID. Tenías puesto el EPI, y eso es un proceso. Es un proceso minucioso. Y quitártelo también. Así que es una diferencia mental completa. Tienes que pausarlo y hacer todas estas cosas y hacerlo bien, especialmente al inicio, cuando las cosas estaban virulentas. Y después de estar acostumbrado de entrar y salir de habitaciones y afinando las eficiencias sin COVID, este nuevo, para mí, ya sabes, traer de vuelta el ejército. Es lo que solíamos llamar misión orientada, postura protegida. Si luchamos química, sobre todo la guerra química, pero tuvimos que hacer lo mismo si era biológica. Tenías que ponerte estos trajes y te frenaba. Eso era quizás la parte más molesta. Y era lo mismo en el departamento de emergencias. Aunque estábamos haciendo esto, tratábamos de permanecer eficientes y tratar de ver las otras cosas que ves. Así era y luego evolucionar eso. Primero cuando ves a alguien por primera vez. ¿Es crítico? ¿No lo son? Son una manera diferente de pensar día a día. Y eso es. Tú sabes, 3 años después, aún está en tu mente. ¿Necesito hacer esto aunque piense que podría ser inmune? Estoy totalmente vacunado y estoy mirando hacia atrás en los últimos 3 años y creo que he sido infectado 2 veces, a pesar de que nunca he registrado positivo. Así que creo que soy mejor inmunológicamente, pero en mi mente, después de 3 años de hacer esto. Y la otra cosa, después de 3 años, ya sea que hablemos de esto conscientemente o no en el departamento de emergencias, y ni siquiera estoy hablando por el resto del hospital, ha pasado la factura. Sí, ha pasado la factura. Una de las cosas que tenemos, que no teníamos antes, los doctores vienen al hospital para trabajar a pesar de cómo se sienten, ¿correcto?
tengo un resfriado, no voy a ir, o hasta la gripe. Con el COVID era diferente, y ahora tenemos que tomarnos la enfermedad en serio. Y así nuestro calendario se vio afectado, donde antes no lo estaba, y eso supuso una carga extra para la gente que había vuelto y estaba sana. Y así, en el transcurso de 3 años, sí que ha tenido un costo en la moral, mucho en la moral. Y creo que hemos visto mucho más agotamiento en nuestras filas como resultado de esto. Ha aumentado exponencialmente, sobre todo en mi grupo. As a result of this, it's exponentially increased, particularly in my group. Sí. Y, Dr. Cole, ¿cómo han sido los últimos 3 años para usted y para sus colegas en cuidado crítico, en la unidad de cuidado intensivo y el cuidado a tantos pacientes que estaban severamente enfermos de COVID? So, as a critical care doctor, I take care of the sickest patients in the hospital. I've been doing this now 8 years. Como doctor de cuidados críticos, cuido a los pacientes más enfermos en el hospital. He estado haciendo esto por 8 años, pero he estado en el campo médico por 23 años. Y de manera rutinaria durante el año hacía 5 o 6 resúmenes de defunción. Se trata de un resumen del por qué un paciente se presentó en el hospital, cuáles fueron sus diagnósticos y por qué acabaron sucumbiendo a esa enfermedad. Así que estábamos acostumbrados a hacerlo, o yo estaba acostumbrado a hacerlo por 5 o 6 de esos años. Durante el COVID estaba haciendo 2 o 3 reportes por semana, y eso fue un tremendo repunte en el número de resúmenes de defunción que yo estaba haciendo. También escuché reportes de médicos que enfermaron. De hecho, mi padre, médico en medicina de inmersión en Los Ángeles, perdió a 3 de sus compañeros por COVID. Y por lo tanto, ciertamente todos estábamos preocupados, ya que compartíamos historias de lo que había pasado y de que también íbamos a sucumbir a la enfermedad. Así que eran momentos difíciles. No solo observamos pacientes morir a un ritmo mucho mayor del que estábamos acostumbrados, sino que también mueren compañeros de la enfermedad que cuidábamos, algo que no habíamos experimentado antes. But also colleagues dying of the illness that we were taking care of, something that we've not experienced before. Sí, lo entiendo completamente. Y me preguntaba cómo hacía con el hecho de tener que ver a pacientes llevando puesto todo el equipo de protección individual, por incómodo que pueda resultar a veces, y cómo cuidaba usted su salud mental y demás. After speaking to my father and learning that 3 of his colleagues over a period of several months died, I started to realize. Después de hablar con mi padre y conocer que 3 de mis colegas habían muerto en un periodo de varios meses, me empecé a dar cuenta de que, tú sabes, no iba a vivir para siempre. Y empecé a revisar una lista de cosas que quería lograr antes de sucumbir a la enfermedad. Una de las cuales era viajar a Europa. Nunca habíamos ido a Europa y la número 2 era tocar música de nuevo. Así que además de reservar un viaje a Europa, nuestro primer viaje a Europa para mi familia, lo cual fue una experiencia muy gratificante, también descubrí mi viejo saxofón que mis padres me habían comprado en el 4º grado y que había afinado y empecé a tocar música de nuevo. No había tocado en 35 años y de hecho formamos una banda y ahora toco en el hospital. Así que hubo un resultado positivo para COVID desde el punto de vista de la vida personal, que fue que me animó a empezar a viajar a cosas que había querido hacer y que no había hecho porque he estado demasiado ocupado en el trabajo. Así que mi regreso a la música y los viajes, estas 2 cosas juntas, han sido muy gratificantes para mí. Sí, entiendo lo que dice. Y me pregunto, doctor Ramos, ¿cómo lidiaba cuando pensaba en su vida y a quién quiere ver y a quién no ver? ¿Cómo ha lidiado personalmente con eso? ¿Cómo cuida usted su propia salud mental? Cuando estaba diciendo de cómo ha sido en el departamento de emergencias, usted tuvo pacientes que se recuperaron, otros que no se recuperaron. Muchas veces decíamos adiós vía un iPad o mensajes digitales, y cosas con las que no hablábamos directamente con las personas. Estoy segura de que eran momentos muy extraños y me preguntaba cómo lo logra. ¿Cómo manejaba esto y cómo cuidaba usted su propia salud mental? When you're first starting to see this, how do I decide what to see? And you always go into the room. Cuando primero empiezas a ver esto, tú sabes. ¿Cómo decides a quién ver? Siempre llegas al cuarto. Existe cierto nivel de negación cuando entras y dices, ¿realmente no estoy en riesgo de que me pasen cosas malas? Y creo que todos tenemos eso en cierto grado.
Y esa es la herramienta que uso para hacer lo correcto dependiendo de a quién voy a ver, qué voy a ver y cómo lo voy a ver. En términos de la cosa física y cómo me cuido, solo me quedo con mi técnica. Esto es, te lo pones y te lo quitas meticulosamente. Más allá de eso, cuando empiezas a ver gente muriendo y tanta gente muriendo rogándote que los salves y puedes o no ser capaz de ayudarlos, existen las maneras psicológicas en las que te proteges y luego después de llegar a casa. Llevamos 40 años en el negocio y tenemos los medios que hemos ido acumulando con el tiempo para hacer frente a esta situación. En retrospectiva, he estado entrando y saliendo de terapia por años, tú sabes, para asegurarme de que estoy en contacto con las cosas que necesito estar y con la gente que me rodea, gente que a lo largo de los años es afín a mí. La parte buena es que me inclino a la introversión. Aunque sueno como alguien muy sociable, me inclino a la introversión. Así que podía ir a casa y no preocuparme por estar en reuniones. Y mientras que los restaurantes son agradables, también cocino. Y me gusta la idea de hacer eso. Y también camino. Vivo en la base de un cañón. Así que puedo caminar fácilmente y salir y relajarme. Ya sabes. Encender fuego en el pozo, al aire libre, leer las cosas que me gusta leer. Y yo estaba bien. No grandes cosas que hacer, pero eso es lo que hago. I like to read, and I was okay. Not great big things to do, but that's what I do. Dr. Cole, para usted, ¿cuáles son las lecciones más importantes o las lecciones que aprendimos de COVID-19? For me, it was about understanding that, depending on your beliefs, that this is a finite Para mí era entender que dependiendo de tus creencias, esta es una experiencia finita para todos nosotros, y que debemos entender esto, y que todas las cosas que antes eran importantes ya no lo van a parecer tanto y que debes explorar algunas de las cosas que deseabas hacer, pero que no lo habías hecho por otras razones. Así que creo que el mensaje que te debes llevar es apreciar la vida, experimentar cosas que quieres por experiencia y entender que es un tiempo finito para todos nosotros. things that you want to experience and understanding that this is a finite time for us. Sí, absolutamente. Finito de seguro. ¿Hay algo más que quiere que sus oyentes sepan acerca de COVID de los últimos 3 años? ¿En dónde estamos en este momento? ¿Su nivel de optimismo para el futuro? ¿Cómo podríamos por lo menos hoy ponerle un punto final a la oración? I think it's to understand that we're all in this together. And Creo que es entender que estamos todos juntos en esto y dejando al lado la política, tú sabes, la geografía aparte, estamos todos juntos en esto. Y algo que afecta a una parte del mundo, eventualmente vendrá y afectará al resto de nosotros. Y eso fue muy claro durante esta pandemia del COVID. Y esto es algo que debemos entender, que todos estamos en esta experiencia humana juntos. that's something that we should understand, that we're all in this human experience together. Sí, tiene mucha razón. Todos somos humanos, estamos en esto juntos. Y quería darle una oportunidad, probablemente darle la última palabra aquí, doctor Ramos. Si usted pudiera ver en su bola de cristal, si la tiene por ahí, ¿no? ¿Qué ve pasando con COVID en los próximos 2 años? Con el entendimiento, claro, de que no sabe bien qué es lo que va a pasar, porque nadie lo sabe. Pero ¿qué es lo que usted piensa? ¿Hacia dónde vamos en los próximos 2 años? I think it's going to mitigate. I think, we've had experience with a bunch of different infectious disease over... Creo que va a mitigar. Yo creo, tú sabes, que hemos tenido experiencia con varias enfermedades infecciosas diferentes en las últimas décadas, siglos y milenios. Y creo que la experiencia con el tiempo nos ha enseñado de una manera u otra que las cosas se mitigan. Y en lo que respecta al COVID, creo que hemos aprendido efectivamente cómo inmunizarnos contra eso, para que no nos mate. No es tan virulenta. Estoy hablando con base en la experiencia de cosas diferentes, como la gripe que va y viene, y los diferentes SARS, y antes de eso el VIH. El VIH solía ser una sentencia de muerte, y ahora tenemos a las personas que viven con esto por décadas, porque tenemos tratamientos efectivos. Pueden ser vacunas o medicamentos. La sífilis te mataba hace 500 años. La tenías,
te morías. Y después, con el tiempo, evolucionó. En mi mente siempre era una carrera para obtener la vacuna en conjunto con nosotros, construyendo inmunidad y superando la letalidad de la primera o las 2 primeras cepas que hubo, sabiendo que mutaría en algo diferente y nuestros cuerpos responderían mejor. Esa era la menor de las esperanzas, sino lo que yo sentía que era una realidad, sentí que siempre fue común. Por lo tanto, lo haremos a través de las vacunas, ya sabes, si no todos los años, cada pocos meses o cada 2 años. Y será una nueva realidad que tendremos. Algunas personas se vacunarán y otras no. And it'll just be a new reality that we have. Some folks are going to immunize and some aren't. Creo que tiene razón. Espero que tenga razón. Ha sido muy agradable ponernos al día con ustedes y escuchar sus perspectivas en la unidad de cuidados intensivos y el departamento de emergencias de Salinas Valley Health después de todos estos años de COVID. Solamente queda agradecerles por sumarse a esta charla y desearles que estén los dos muy bien. Gracias. Tú también. All righty. Take care, Scott. Muy bien, tú también, gracias. All right, you too. Thank you. Y si este podcast le pareció útil, por favor asegúrese de contárselo a un amigo, vecino o familiar y suscríbase, califíquelo y revise este podcast y toda nuestra biblioteca para temas de interés adicionales. Esto es Ask the Experts de Salinas Valley Health. Yo soy Virginia García. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.